Uno de los temas más importantes y discutidos cuando hablamos de crimen urbano y violencia criminal es la participación de adolescentes y jóvenes en actividades delictivas asociadas a estos fenómenos. Hay una preocupante situación referida a cómo se involucran en actividades como la extorsión y particularmente el sicariato. Pero también una preocupante forma de mirar cómo se reacciona frente a ello. En muchos casos los países han optado por bajar la valla y poder penalizar a las personas cada vez con menor edad. Sin duda alguna es un tema severo, serio, una consecuencia importante de la expansión de estas redes criminales. Para conversar de esto, hoy día nos acompañará Samantha Gordillo, criminóloga ecuatoriana que viene trabajando estos temas en Quito, en Ecuador, y nos comentará algunos factores clave para entender estos problemas y también qué medidas se pueden tomar y desplegar para la prevención. Bienvenidos a Criminología P. Hola Samantha, un gusto tenerte con nosotros en esta conversación en Criminología AP. Y un poco lo que estábamos dándole vueltas nosotros es que es claro que en la región el fenómeno, el crimen organizado se ha expandido de forma muy intensa, ¿no? Y el caso ecuatoriano es tal vez uno de los más notorios y saltantes porque pasamos de tener un país que era pues un país con estándares de violencia bastante bajos a un contexto que de pronto explotó, ¿no? Y claro, queda claro que algo se estaba incubando en ese periodo previo, en torno sobre todo al narcotráfico y a redes criminales, a lo que tal vez no le dimos tanta atención como deberíamos. ¿Qué cosa fue lo que pasó? ¿Cómo llegamos a tener esta situación en Ecuador? Bueno, hola con todos, todas. Yo creo que hay dos factores fundamentales. La primera es que creo que a nivel global, digamos, post pandemia, las economías ilegales toman un rol fundamental tratando de reemplazar empleos o tratando de entrar a lugares donde la precariedad que generó toda la pandemia quedaron huecos y que también, digamos, el consumo de drogas, sobre todo, crece a nivel global post pandemia, entre pandemia y post pandemia, ¿no? Y esto también hace o aún incrementa la presión de los lugares de origen y de tránsito, sobre todo. Pero también queda claro que el giro político que tiene el país hace que de alguna manera las economías ilegales logren también como crecer y tratar de disputar un espacio que quizás anteriormente estaba disputado por un solo grupo criminal o por un solo gran grupo criminal que operaba con pequeños grupos parcelados, digamos, en Ecuador, y que ahora tenemos como varias estructuras criminales que están disputando el control de las rutas, el control de los puertos e incluso ya de las grandes ciudades de Quito, de Guayaquil, de Manta, por, digamos, otros delitos asociados al lo que sería el principal problema, que es el tráfico de drogas, que viene a ser la minería ilegal, que viene a ser la trata de personas y que viene a ser todo el tema extorsivo, que es uno de los problemas más grandes que atraviesa Ecuador y que no lo teníamos 8 o 10 años atrás. Pero, ¿qué pasó ahí? Porque, claro, tú hablas de que de pronto pasamos de una estructura a varias estructuras. Se fragmentó la estructura principal, se fueron incubando nuevos movimientos criminales en el país. ¿Qué fue ¿Cómo explicarías tú esa transformación? Suele ocurrir, por ejemplo, esto, ¿no? En algunos contextos como en Perú, en la zona de La Libertad, en Trujillo, teníamos en algún momento el predominio de una o dos organizaciones, y cuando fue intervenida policialmente se fracturó y salieron dos, tres facciones, y ahora tenemos varias, digamos, con el control de una de las regiones más complicadas en este momento. ¿Hubo un episodio así en Ecuador que nos explique esa fragmentación? Yo tengo creo que dos vertientes de este problema. El primero, que somos, digamos, vecinos de los firmantes de paz, se hace todo un proceso de firma de paz en Colombia, hay todo un proceso de entrega de armas de parte de los grupos guerrilleros en Colombia, pero también hay un deseo, por decirlo de alguna manera, de ciertas estructuras de no entregar las armas, de no ser parte del proceso de paz, que terminan sirviendo estructuras criminales. Entonces tenemos un crecimiento de hombres armados con capacidad de uso de armas, ya no pistolas, ya no armas pequeñas, digamos, sino grandes armas, en la frontera norte, que siempre ha sido muy permeable, que ha sido muy fácil ingreso al Ecuador. Y tenemos de alguna manera también una gran cantidad de armas que se quedan como sueltas por ahí, digamos, que terminan llegando a las estructuras criminales, que terminan profesionalizando mucho el tema de la violencia ya a nivel armado.
Y por otro lado, sí, tenemos la caída de la estructura más grande que teníamos, que era la de los choneros, que estaban, digamos, que eran quienes controlaban gran parte de la criminalidad en Ecuador, porque muere uno de sus líderes, otro es encarcelado, y esto genera la fragmentación entre nuevos grupos de crimen organizado, que muchos de ellos derivan de los choneros, o eran pequeñas estructuras que eran parte o trabajaban para los choneros, y que terminan, como de alguna manera también diciendo, bueno, yo también puedo hacerlo como solo o por mi lado, y que definitivamente conversa con la situación mexicana, ¿no? El crecimiento y la disputa entre dos grandes cárteles de México termina influenciando también entre dos o tres grupos grandes que inicialmente empiezan a disputarse el control del territorio en Ecuador, y que luego esto se fragmenta aún más. Actualmente ya no puedes decir que tenemos dos o tres grupos grandes de crimen organizado en el Ecuador, sino que tenemos muchos pequeños grupos, además nucleados, que hacen que incluso cuando tú ves como noticias de que hubo un golpe, que se atrapó a uno de los líderes y tal, son rápidamente reemplazados, porque son como pequeñas estructuras que se organizan en función de intereses y ya no tienen las grandes estructuras que quizás en los 90 podías verlos en el estudio del crimen organizado en Colombia, o que incluso puedes verlo en algunos espacios en México, sino que como una nueva forma de organización que hace que justamente no se caigan las operaciones cuando hay un decomiso, cuando se atrapa a un líder o cuando muere uno de sus líderes. Ahí es interesante porque, claro, y creo que pasa mucho en nuestros países en la región, este pico, ese episodio está muy asociado a mercados ilegales, ¿no? El cocaína termina siendo el principal, ¿no? A inicios de este siglo, la gente pensaba que la cocaína iba a perder protagonismo en favor de las drogas sintéticas, y lo que los datos te dicen es que más bien ahí se ha incrementado en un 50% del 2014 al 2025 el consumo global. Tienes además Mercosur, que consume un montón de cocaína, y Europa y Estados Unidos, que no han reducido su prevalencia de consumo y por ende demandan un montón, ¿no? Entonces, claro, en las evidencias aparece como que el narcotráfico es el que termina animando en gran medida la explosión de esos actores y su disputa entre ellos para poder dominar, controlar rutas. Pero en paralelo con eso hay también una explosión del fenómeno de violencia urbana, ¿no? O sea, no solamente tenemos más narcotráfico o narcotráfico como movilizando estas redes, que además hace que el tema sea súper rentable, a lo que también se ha sumado la minería ilegal, sobre todo en la frontera con Ecuador y con Perú, pero hay también un desarrollo urbano en las ciudades principales. ¿Cómo se está configurando en Ecuador esta situación de la violencia urbana, en la violencia en las principales ciudades? Aquí tenemos como, para mí, tres fenómenos que son importantes. El primero, que lo mencionaba rápidamente antes, es el crecimiento del delito, digamos, a la figura de extorsión. Vacunas, las llamamos nosotros, que era muy poco usual y que en los últimos 5 o 6 años es una de las principales preocupaciones de cualquier negocio. O sea, no es como, no son negocios puntuales, no son grandes negocios, o no son solo los barrios periféricos, sino en general, por ejemplo, en Quito, en la capital, tienes que en todos los barrios, en todos los distritos, ya que tenemos en Quito, tenemos presencia de vacunas, que es como, bueno, te doy protección o pseudoprotección, o por tanta plata, o te disparo en el negocio, te mato, amenazo a tu familia. Tenemos ya episodios sumamente violentos en el cual hace poco un local de comida no quiso pagar como la extorsión y llegaron y balearon, descargaron como varios cargadores contra la gente que estaba ahí, o sea, gente comiendo, los empleados, etcétera, como una amenaza, digamos, para que el pago de vacunas. Y esto a su vez se asocia como al crecimiento del microtráfico. Una de las cosas que nos preocupa bastante a nivel Quito, por ejemplo, es que la media, digamos, de la droga que pasa por aquí, la que se queda para consumo interno, es sumamente alta. Para 2024 llegaba al 40% más o menos de la droga que se destinaba para el consumo interno, lo que te muestra también una prevalencia de consumo muy alta, que, digamos, está asociada a que probablemente al ser ya no solo un país de paso, sino también de producción. Hay más presencia, sobre todo sí, de cocaína y de base de coca. También es mucho más barato, es mucho más accesible. Hay cada vez niños y niñas más pequeños empezando o iniciando consumo de drogas y de alcohol. Y por otro lado tienes, para mí, el principal problema en relación a lo social también, que ya es el reclutamiento forzado y el reclutamiento, digamos, de niños, niñas y adolescentes. Nosotros tenemos datos de reclutamiento a partir de los 10 años. Niños, niñas, sobre todo en el ámbito escolar, escolares sobre todo en los barrios periféricos, digámoslo así, y también un crecimiento acelerado de las detenciones de niños entre 12 y 16 años asociados a delitos con el crimen organizado, que son sicariato, extorsión,
sí, sobre todo en microtráfico y robos, digamos, sí, pequeños robos en las ciudades. Entonces, estos tres fenómenos configuran ya el crimen organizado no es un problema como de lo que está lejano, ¿no? Aquí en Ecuador pasaba mucho que al inicio decías como, bueno, esto pasa en las ciudades fronterizas, esto pasa en las ciudades que tienen puertos, esto pasa además en, por ejemplo, Esmeraldas, que es una provincia que es predominantemente afro, que ha estado empobrecida, que no ha sido atendida por los gobiernos durante muchos años, que está en la frontera norte con Colombia, y que muchas veces la gente que estaba en la capital, en las ciudades, en la sierra, sobre todo, lo veía como algo muy lejano, como algo como, bueno, esto no nos pasa, esto no nos golpea, y que cuando, digamos, de alguna manera se expande la red, las redes de crimen organizado y llegan a todas las ciudades, empezamos a verlo en este sentido, ¿no? Como en robos, reclutamiento forzado, extorsión, y también también en un incremento en el tema de, por ejemplo, secuestros extorsivos, que es como va creciendo, no era tan común todavía en las grandes ciudades y cada vez es más común, sobre todo en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, que eran las ciudades, son las ciudades grandes. Y ¿cómo se viene configurando ese reclutamiento? ¿Qué papel juegan? ¿Dónde es que se terminan involucrando? ¿Es la propia comunidad? ¿Es la organización criminal la que los busca? ¿Es un tema de oportunidad? O sea, en el sentido de contacto, como... ¿cómo se está? Claro, el término que se usa es reclutamiento, ¿no? Y honestamente, claro, puede sonar bien duro o tal vez un poco distante a lo que uno ve que es el propio chico que también tiene disposición a sumarse a estas redes, ¿no? Pero claro, al final es un reclutamiento. ¿Cómo está ocurriendo eso en el caso ecuatoriano? ¿Cómo lo has visto también en otros lugares? Nosotros vemos que se repite mucho, por ejemplo, modelos o formas de reclutamiento que ya venían dándose, por ejemplo, en Colombia, que es a través de los espacios educativos sobre todo públicos, digamos, del gobierno central, que están como bastante desatendidos y que tienen una precariedad alrededor hay muchos niños, hay poca atención del Departamento de Bienestar Estudiantil, que serían como psicólogas educativas, etcétera. Son espacios donde se empieza a reclutar y además se empieza a reproducir niveles de violencia súper alarmantes, como tuvimos hace poco, hace un par de meses, un niño que amenazó a su maestra con un arma, un niño de 11 años, y que tenía otra arma guardada en la mochila, y que son lugares donde además, por ejemplo, otros guaguas digamos, refieren que han tenido que abandonar el espacio educativo porque han sido amenazados, ¿no? Como de si no te unes o si no haces esto para mí y para mi grupo de gente, pues vamos a atacar a tu familia, pues te vamos a hacer daño a ti. Entonces, digamos, tienes este primer espacio, que debería ser un espacio de seguridad, un espacio de contención, como un espacio de reclutamiento, pero también lo tienes dentro de los barrios, sobre todo los barrios populares, los barrios más empobrecidos, que atravesamos, digamos, un momento complejo en la política del país, donde muchos barrios no tienen como una prestación de servicios sociales adecuada, donde atravesamos un fenómeno migratorio súper grande que Ecuador lo había dejado atrás y que en los últimos 6, 7 años ha crecido brutalmente, ¿no? La gente que se está yendo, papás, mamás, a trabajar fuera, en Estados Unidos, en Europa, y que los guaguas están solas en los barrios y que son espacios donde también se está reclutando a través de las redes comunitarias de, qué sé yo, la gente que va al parque, la gente que se reúne, los vecinos, etcétera, que siguen reproduciendo círculos de criminalidad, que tienen el primo que ya está metido, que es mayor, el tío, el familiar, etcétera. Y luego un fenómeno que es como, quizás es lo nuevo, por decirlo de alguna manera, respecto a los estudios que conocemos en América Latina, en las experiencias en América Latina de las décadas pasadas, son las redes sociales. O sea, las redes sociales son un espacio, y sobre todo TikTok, así como bien textual por el tema de los guaguas, que son los menores los quienes lo usan, son espacios donde encuentras como toda suerte de oportunidad y de oferta para juntarte como espacios criminales, ¿no? Como desde la construcción del imaginario, como de, bueno, es el chico que se metió en esto y ahora postea que tiene mujeres súper guapas, una moto, un arma, dinero, un estilo de vida que puede ser bastante aspiracional para los chicos y las chicas de los espacios, en esos lugares empobrecidos, pero también cosas que ya son así como súper frontales. O sea, en un estudio rápido, como te pones como a hacer un perfil como de un guagua en redes y te pones como a verlo y puedes ver como mensajes de plan, escríbeme y yo te ayudo como a generar ingresos, pero no sé, si preguntan no me conoces, o vamos a juntarnos en tal lugar, o mañana tal juntada en tal parque, y digamos,
obviamente no hay un control sobre esto y mucho menos con lo que mencionábamos antes. Tenemos desintegración social, desintegración familiar y un montón de guaguas con acceso a redes sin control, donde el contenido que se comparte es bastante variado y en esto incluyes el tema criminal, ¿no? Acá en Ecuador está muy de moda también todo el tema de streaming y sobre todo el streaming que tiene mucho menos control del contenido, que es, o sea, menos filtros, menos control del que puedes tener ya en Meta o incluso un poco más en TikTok. Entonces, también hay mucho de esto, mucho de como microinfluencers, si lo quieres así, que están asociados al crimen organizado. Eso es bien curioso porque claro, el rol de las redes sociales, si uno lo mira desde la lógica más de la comunicación masiva, te puedes transmitir algunas aspiraciones y claro, había referentes medio hollywoodenses pero claro, el TikTok es distinto, las redes son distintas porque hay una lógica de proximidad y además de semejanza que no solamente alimenta lo aspiracional, sino también la posibilidad de él, ¿no? O sea, estoy muy cerca del barrio, la zona, el lugar o la persona, o a él lo conozco y parece mucho más inmediato. Entonces hay un contacto mucho más cercano. Y claro, a nosotros no nos deja de ser preocupante que en el caso de menores, la situación te pone en una disyuntiva bien compleja, ¿no? Porque por un lado tienes todo el esquema de protección de derechos humanos, derechos a niño y adolescente, y lo que tienes que desplegar, y mecanismos que son necesarios y que el Estado no puede abandonar, pero en términos fácticos tienes a un sicario que ha matado ya 3 personas y que oferta servicios teniendo 14, 15 años, ¿no? Entonces, claro, aquí, por ejemplo, teníamos hace tiempo una conversación con operadores de seguridad, nos decían, mira, o sea, tengo este muchacho, lo detuve, no en flagrancia, pero lo detuvimos porque tenía una orden de, no sé, porque entró a la casa de una persona y mató a 2 personas, ¿no? Y claro, cuando lo detengo, el fiscal que viene a atender el caso es el fiscal de familia. Y el fiscal de familia lo que hace es derivarlo a su familia. Entonces, el chiquillo o chiquilla sabe que no le va a pasar nada, ¿no? Entonces, insisto, no es que piense que deberíamos abandonar todos los esquemas de protección de los menores, no va por ahí la discusión, sino que te pone pues, en una disyuntiva seria porque te deja un poco sin manos en no tener herramientas que puedan ayudarte a responder frente a esto, ¿no? Y queda claro además que sumar sanciones y castigarlos más no ha sido un camino más muy efectivo, porque también si tú a ese chico lo llevas al penal, lo llevas a la cárcel, lo que va a hacer es aprender mucho más y va a generar incluso más contactos y más oportunidades que las que tuvo afuera, ¿no? Pero en ese escenario no te quiero comprometer con la receta mágica, pero ¿por dónde crees tú que se puede caminar? ¿O qué se viene haciendo que has visto tú que pueda servir? Pero yo creo que primero el tema de las redes es como fundamental empezar a abordarlo, no solo desde, yo siento que somos una generación, y me incluyo, que veía en las redes como, no sé, como un tema como, sí, comparto con mis amigos, quiero postear una foto, controlo mucho más la red que tengo, ¿no? Como muchas veces tienes que hacer un perfil cerrado, dependiendo de lo que quieras o mostrar, ¿no? Pero el TikTok y sobre todo las plataformas de streaming que son usadas por nuestras generaciones más chiquitas rompen toda esta lógica, o sea, porque es como quiero ver lo que hacen todos y todas, incluso que no conozco, ¿no? Entonces yo hace poco veía como que hay un influencer súper famoso que lo que él hace es como grabar todo su día. O sea, como las tonterías que hace, cuando come, lo que prepara, etcétera. Y un montón de gente que paga para ver esto, ¿no? Sobre todo guagua, así. Entonces tú dices como, bueno, ¿qué estamos mostrando en estas redes y qué tipo de influencers estamos construyendo? Que es lo que tú decías, ya no, y lejos de sonar súper cliché, ya no el guagua que está haciendo sicario, el guagua que está vendiendo, que está metido en microtráfico, lo que fuera, ya no quiere ser Pablo Escobar. O sea, ya no es el gran capo de la droga como súper poderoso, súper inalcanzable. Quiere ser ese influencer que viene del barrio popular, que puede comprarse el último iPhone, que puede comprarse una moto, que tiene un arma, que puede subir fotos o videos como el viernes tomando tragos caros con sus amigos, consumiendo cocaína con sus amigos, a pesar de tener 15, 16 años. Y ya es eso, o sea, ya no quiere llegar a ser Pablo Escobar, ya no aspira a ser Pablo Escobar, que también creo que eso responde mucho con esta lógica como muy nucleada de las nuevas estructuras criminales. Ya no hay grandes capos o ya no hablamos, vemos de los grandes capos. Y eso, digamos, de alguna manera hace que lo que tú decías, ¿no? Que los chicos, chicas que se meten en esto y que tal vez saben que las consecuencias no van a ser tan brutales, que sí, porque tienes, digamos, un Estado que protege o que tiene una intención de proteger a los menores,
no miden las consecuencias. O sea, yo sé que en general la gente adulta te dice, cuando eres joven no mides las consecuencias. Sí, no, pero es que los huevos de verdad no lo están midiendo. O sea, no estamos entendiendo la gravedad de lo que estamos haciendo. Y creo que los estados no estamos teniendo respuestas hacia eso. Creo que el estado, en el caso ecuatoriano, no tiene una respuesta hacia eso. Entonces, tenemos una reducción en el presupuesto de inversión social brutal desde el gobierno central. Y en muchos casos, como en Ecuador, los gobiernos locales, los municipios, las prefecturas, están asumiendo como el rol del Estado central de protección social. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, gobiernos locales que están creando un piso de protección social con ayudas económicas para las familias para procurar sostener, digamos, un espacio más seguro. Estamos creando programas de educación, de recreación en las tardes, porque cada hora que los guaguas están en un espacio probablemente más protegidos, más contenidos, haciendo deporte o haciendo teatro o haciendo extracurriculares, procuramos que sea una hora que no estén en la casa con la posibilidad de ser reclutados. Hay como un fortalecimiento de las instituciones educativas de los gobiernos locales para, digamos, contener de mejor manera términos psicológicos, para hacer acompañamientos. Hay trabajo con las comunidades, con los padres, pero no alcanza de alguna manera. O sea, ves que seguimos teniendo grandes, digamos, deficiencias porque no tienes una política nacional contra el reclutamiento forzado, no tienes una política nacional y quiera mirar esto de frente, que sí, es bien difícil porque no tienes una respuesta en términos de, claro, no es mano dura, o sea, tienes la gente que decir como baja la edad de imputabilidad, pon penas más duras, mándales más a los guaguas a la misma cárcel que los adultos, que no es la respuesta, pero tampoco tienes una respuesta total del otro lado, porque no inviertes en educación, no inviertes con protección social y aún así esperas que, no sé, pues porque pusimos valores en la nueva malla curricular en la educación, entonces los guaguas van a dejar de hacerlo. Porque además tienes un montón de guaguas que tienen ya acceso a dinero muy fácil. O sea, un guagua sicario gana lo que yo gano en el mes, ya trabajando todos los días, viniendo a la oficina. Matando 4 o 5 personas en una semana. Claro. Entonces, ¿cómo haces que esos guaguas, además, o sea, por romántico que suene, pero yo no voy y les voy a decir a esos niños como, ¿saben qué? Ya no ganen esa plata y regresen a la escuela y estudien y vayan a la universidad 4 años y después trabajen por un sueldo básico. Entonces, como... Claro. No hay... Hay un punto que tú has marcado que, claro, desde una perspectiva criminológica aborda dos grandes líneas, ¿no? Porque, claro, tú tienes una mirada sobre la aspiración, ¿no? Y, claro, cuando se discutía, voy a poner un poco teórico, me vas a disculpar, pero cuando se discutía, pues, toda la lógica de lógicas de la anomia, presión anómica, el modelo, pues, del sueño americano y la gente que quiere tener una casa, un carro, y, claro, lo asocias un poco, pues, al modelo de éxito de Pablo Escobar y de esos referentes más, insisto, hollywoodenses, ¿no? Y uno quería ir de Sayán, ¿no? Pero es lejísimo, o sea, en realidad ser un Pablo Escobar es una ruta larguísima, por más que venga de donde tú vienes, la ruta es larguísima, ¿no? Es larguísima. Y que además a esto súmale pues que en segunda instancia la red de contacto, el giro social criminal era también lejano y hermético, estructurado, y digamos, que te reclute Pablo Escobar, que te reclute pues eso no es tan fácil como se ve en la televisión. Pero ahora ya no. Ahora la aspiración es del matoncito de barrio, ¿no? La aspiración es a comprarme ese carrito, tener ese negocio y mucho más próxima. Y lo complicado en esto es que la red que teníamos, que era grande y hermética, gigante, es chiquitita, es mediana, controla la banda. Entonces ahí tienes un binomio bien potente entre transformar la aspiración a una aspiración mucho más accesible. Ya no quiero ser el dueño del país, sino el dueño de mi barrio. Vamos, hay una distancia geográfica inclusive relevante, pero además no requiero tocar a la puerta pues al cártel Jalisco Nueva Generación, sino que simplemente participando en cosas que de la banda local podría llegar a cumplir esa aspiración. Entonces, esa proximidad es aplastante frente a lo poco que puede hacer el Estado. Te pido para cerrar, Samantha, ¿cómo sin perder la esperanza, ¿no? ¿Cómo seguir abordando esos temas? ¿Cómo seguir pensando en esos temas? ¿Qué cosa crees tú que puede ser un punto de partida relevante para no dejar de lado este asunto del reclutamiento, ¿no? Yo creo que necesitamos partir de recuperar los espacios que el crimen organizado los está disputando al Estado, pero también al tejido social. O sea, necesitamos recuperar las escuelas, sobre todo las escuelas públicas, como un espacio de sociabilidad segura. En algún momento acá discutíamos como que en general nosotros soñamos que los servicios sociales, sobre todo en mi caso particular, los servicios sociales, digamos, del gobierno local,
ser un espacio una suerte de espacio de paz, una zona en la que sabes que si te están forzando para ser reclutado puedes ir y pedir ayuda, puedes escuchar, alguien te va a escuchar, alguien te va a ayudar con una ruta de protección. Pero necesitamos como a la par trabajar en conjunto con todos los actores. O sea, no podemos seguir sosteniendo esta división o esta suerte, digamos, de división que existe como gobierno central, gobiernos autónomos. Necesitamos trabajar con otros actores que quizás no los hemos pensado históricamente dentro del tejido social como actores que previenen el crimen, como, no sé, las iglesias, los centros comunitarios, los centros deportivos, porque al final es como necesitamos remar todos para el mismo lado, porque yo siento que ya, sin perder la esperanza, pero siento que estamos perdiendo 1 o 2 generaciones a manos del crimen organizado, a manos del reclutamiento forzado, y que si no, digamos, no logramos contener y si no logramos ser este gran espacio de contención desde las instituciones públicas, desde cualquier nivel de gobierno, de contención social para las generaciones que están como todavía en el intermedio, esto se va a salir de control. O sea, estamos teniendo cada vez más guaguas presos, guaguas o gente muy joven presa, y más guaguas asesinados a manos del crimen organizado por estar involucrados en esto, ¿no? Y eso sí, digamos, es una herida que la sociedad va a ir guardando y que no va a encontrar una respuesta si es que hoy no tienen, digamos, quienes están al mando, las autoridades, la intención de frenar y de construir un gran piso de protección social que sostenga todas las aristas, porque no solo es pensar en los guaguas, es pensar en las familias de los guaguas, en que esas familias requieren contención, requieren herramientas o habilidades también para hablar y disputar estos espacios y finalmente retejer cosas, o sea, frenar el fenómeno de migración forzada que tenemos, desarmar a la sociedad. Es un momento súper heavy que a mí me parece como súper grave, porque no solo atraviesa el crimen organizado, en Ecuador duplicamos el número de femicidios con armas de fuego, que antes era casi nada, ahora es mucho más común, porque también hay muchas más armas, porque la gente también, entre la inseguridad, decide armarse. Es como, vamos controlando un poco. Se hace un poco una espiral ahí, ¿no? Eso es un asunto Samantha, yo te agradezco mucho por la conversa. Hay 2 puntos que son bien interesantes. Te agradezco mucho por la conversación porque nos ayuda un poco a entender un poco el caso ecuatoriano, que a muchos nos genera un montón de curiosidad por lo que está pasando. Hay muy poca información todavía sobre lo que pasa en países como los nuestros. Y claro, lo que tú nos planteas nos ayuda a esclarecer muy bien cómo han sido algunas transformaciones y cómo está operando el reclutamiento. Y claro, nos permite anticipar un poco esa discusión, ¿no? Entonces, gracias por acompañarnos y nos vemos en poder seguir conversando contigo en otras ediciones de nuestro modesto programa. Ahora, para cerrar lo que quiero comentarles a ustedes rápidamente, quiero quedarme con 2 ideas en lo que mencionó Samantha, ¿no? Y es esta lógica de, primero, la proximidad. Creo que la proximidad es un factor que hay que comenzar a mirar en estos temas. Claro, en el debate sobre el reclutamiento hay un montón de discusiones sobre morales y respecto al castigo, la pena que pueden recibir los menores, ¿no? Pero creo que esto que sale en la conversación de ahora puede ser un asunto a mirar, ¿no? Que tiene que ver con la proximidad, primero, del referente aspiracional. Ya no es aquel que está lejos, como un Pablo Escobar, como un gran capo de narcotráfico, que es una figura súper noventera, y tampoco es esa gran estructura criminal a la cual acceder no era tan sencillo, ¿no? Implicaba un proceso un poco más complejo, ¿no? Ahora el modelo aspiracional es el maleante del barrio, el criminal del barrio, que incluso lo puedes hasta conocer porque está a tu costado, y cuya red está también cercana a ti. Entonces, ese triángulo de proximidad del referente y proximidad del contacto y la oportunidad son factores que hay que mirar. Claro, es mucho más demandante porque termina siendo bastante más extenso. No combate solamente a uno, sino combate frente a varios actores, ¿no? Creo que es una muy buena reflexión la que nos deja Samantha Gordillo y nada, los esperamos en una siguiente edición de Criminología P. Que estén bien.